Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy queremos celebrar al Centro Nacional de Estudios Históricos, Centro Nacional de Historia, es una institución que ya tiene años dándose forma, reinventándose cada vez haciendo más actividades que nos benefician a todos por igual en el país, en las que todos nos sentimos incluidos. No es esas academias de historia que uno ve por allá, a la que uno no se siente llamado, no. Se la pasan haciendo actividades en las que todos estamos incluidos. Yo les decía a ellos antes de empezar el programa que quizás uno de los mejores programas que hemos hecho este año fue el primer encuentro de lectores de la Librería Mediática, TV Lecturas y Misión Leer y Escribir que hicimos en la Librería Colombella, en el Centro Nacional de Historia, ahí en pleno centro de Caracas, cerquita de Capitolio. En esa librería sentimos una energía muy hermosa y allí hemos estado en diversos eventos que se suceden a lo largo de todo el año con entrada libre y gratuita. Pero tenemos 3 asuntos noticiosos que tienen que ver con la historia que queremos comentar hoy en el programa con Pedro Calzadilla y con Carlos Ortiz, además grandes amigos de muchísimos años a quienes admiramos muchísimo y que tienen mucho que ver con los libros. Uno, un nuevo aniversario de la Batalla de Carabobo, reseñada en muchas de sus publicaciones. Otro, el Día del Periodismo, que este año tiene un cariz especial porque se celebran los 200 años del Correo del Orinoco y eso trae consigo una cantidad de foros y actividades. Y también que esta semana se cierra la convocatoria al Premio Nacional de Historia. ¿Con qué empezamos, Pedro? Bueno, gracias, María Elcira. Gracias por tus palabras y por la invitación. Mira, bueno, nosotros estamos muy contentos porque el Centro de Historia, que ya llegó a sus 10 años cuando lo creó el comandante Chávez en el año 2007, está asumiendo cada día nuevos desafíos y metiéndose muy profundamente en la gran tarea que tenemos de la reafirmación de nuestra conciencia histórica, que es la orientación general que se decidió en el plan de la patria y en nuestro plan estratégico como institucional. Y nosotros lo hemos asumido como una cuestión de vida, pues, sí. Y una obligación, además. Y una gozadera, además. Una gozadera, sí. Ustedes no tienen horario ahí ni nada, porque es que esa es la vida de ustedes. Sí, sí. Están todo el día metidos ahí. Estamos todo el día allí dándole al trabajo. Efectivamente, tenemos mañana. Mañana es un acontecimiento. Ahí está, reseñado en la revista Memoria de Venezuela. Un lugar fundacional de la patria. El instante donde se fraguó, se consumó la independencia nacional, la batalla de Carabobo, que es sin duda el espacio que el imaginario colectivo y la historiografía y el propio Bolívar lo consagró como el momento de nacimiento de Colombia. Así lo definió Bolívar cuando dio el parte de la batalla de Carabobo. Él sentenció que había nacido la Gran República de Colombia en el año 21, se había consumado, pues había fraguado con esa batalla que ya dio al traste con el poderío español en América. Entonces, bueno, mañana estaremos otra vez en Carabobo. Siempre Carabobo, como lo decía el comandante Chávez. Y además siempre volviendo a Carabobo. Porque ahora se está haciendo un evento en el cual uno vive la batalla de Carabobo y entonces sí. lo pasan por televisión y los que están allá lo viven también en campo. Y tú también lo haces presente en los libros, porque tú llevas toda la parte editorial con toda esa experiencia editorial que tú tienes, Carlos, de años, de décadas. Entonces tiene el Centro Nacional de Historia encargado de todo lo que se publica y además lo que yo te decía hace rato, de hacer presente lo que está pasando ahora, relacionarlo siempre con un hecho histórico. Ustedes están en las redes presentes, vaya uno o no a los eventos, uno está ahí en las redes presentes con toda la información que ustedes están pasando permanentemente. Bueno, efectivamente, y muchísimas gracias por la invitación, María Elcira. Especialmente en la revista hemos tratado de darle tratamiento periodístico a los acontecimientos históricos. La revista ha logrado entonces combinar los trabajos propiamente ensayísticos, de adelantos de investigaciones, incluso trabajos producidos por gente que espontáneamente los hace llegar vía correo electrónico o por el chat del Facebook. Ha logrado combinar eso con trabajos periodísticos que se aproximan mediante entrevistas a especialistas, a investigadoras, investigadores, cronistas,
para tratar de poner en perspectiva presente acontecimientos que no son tan lejanos como podrían parecer cuando la gente los ve en un texto más objetivo, ¿no? Y eso nos ha ayudado también, como dices, a ir colocando, ir poniendo en las redes cada vez de forma más adecuada al tipo de audiencia que hay allí, los contenidos, porque hemos podido encontrar perspectivas que ayudan a hacerlos noticiosos, aunque hayan pasado 200 años, a hacer que sean noticia hoy. Sí, es increíble. Yo recuerdo antes del presidente Chávez, a mí la historia realmente no me interesaba. Yo iba a clases de historia, no me interesaba, pero él nos hizo vivir la historia. Vamos a hacer ahora una pausa y vamos a hablar expresamente del Correo del Orinoco. Para los periodistas es algo sustancial y este año es una gran celebración. La Biblioteca Nacional ha guardado esos manuscritos, pero con mucho celo, y ahora yo he entendido que está haciendo como un periplo. Vamos a ver de qué se trata esto sobre el Correo del Orinoco y qué tiene que ver el Centro Nacional de Historia para hacernos a todos partícipes de la historia nacional y sentirla viva como se debe, para sentirnos más venezolanos mientras más conocemos de nuestra historia. En la casa Isidoro Duarte, mi esposo, es el gran lector de historia, pero yo he aprendido a enamorarme no solamente de él, sino también de sus lecturas. Gracias también a ustedes, uno se enamora de todas estas revistas tan accesibles, de todas estas publicaciones. Vamos a seguir hablando de eso en la próxima parte del programa. Hoy estamos en vivo en Venezolana de Televisión, 23 de junio de 2018, Día del Abogado. Felicitaciones también a todos los colegas. Bueno, antes de hablar del Correo del Orinoco, que va a ser nuestro tema en este segmento, queremos hacerles invitación a una exposición significativa. Fíjense que ya ayer, por ejemplo, unos observadores internacionales estuvieron hablando con el Papa y le contaron las cosas que pasaban aquí, que aquí no había ninguna dictadura, que aquí había gente votando tranquila y feliz, el que no quería votar no iba a votar. Entonces, ¿para qué sirve saber del sistema electoral? ¿Para qué sirvió esa exposición? Además de que los observadores electorales se enteraran de la historia electoral de Venezuela. ¿Para qué sirve al ciudadano común visitar esa exposición? Sí, mira, esa exposición la hicimos con motivo de las elecciones del 20 de mayo. Sí. Sí, nosotros decíamos cómo nosotros contribuimos cómo nos sumamos a la fiesta electoral. Y dijimos, viendo un poco analizando la campaña para desacreditar el sistema electoral venezolano, la historia de estos años. Entonces dijimos, bueno, vamos a contarla. Hicimos una exposición muy hermosa que se llama Venezuela Vota, la gesta democrática del pueblo venezolano desde 1946 hasta hoy, hasta el 2018. ¿Y en el 46 votaba la mujer? Yo creo que sí. Fue la primera vez. Sí. Por eso escogimos la fecha, porque es la vez que los venezolanos, donde se produce por primera vez el voto, se consagra el voto universal. Claro, después eso retrocedió, porque ha habido como avances y retrocesos, pero por primera vez la mujer y los analfabetas que también estaban excluidos del voto. Entonces, yo quiero bueno que hayas invitado, que hayas puesto el tema, sobre todo que ahora uno de los observadores o de los acompañantes que estuvieron en esa exposición y quedaron fascinados porque vieron materiales electorales, tarjetones. Y cómo se fue modernizando objetos, además el sistema. Y cómo se fue modernizando el sistema hasta lo que tenemos hoy. Ellos no lo podían creer. Voto democrático, seguro, confiable. Y, bueno, quien le interese este tema y quien quiera ver por dónde hemos pasado el pueblo de Venezuela, que además ha sido conquista, hemos conquistado lo que tenemos hoy, lo hemos tenido que bregar en la calle, peleándolo. No nos han regalado nada, como lo decía Chávez y lo dice el presidente Maduro. Objetos, afiches, material de campaña electoral de todas esas elecciones. Ay, es buenísimo porque además cada quien tiene su anecdotario. Canciones, tanto de la Cuarta República o del Pacto de Punto Fijo, de las elecciones durante el Pacto de Punto Fijo, como las actuales. Es de verdad muy bonita. Esa exposición, aprovecho que estamos invitando, está en la Casa del Bicentenario. La Casa del Bicentenario es... La patica del metro.
exactamente. En la esquina de la Bolsa, te bajas de Capitolio y caminas hacia la iglesia de San Francisco y ahí te la encuentras a mano derecha. Y la librería Colombella. Y ahí está también la librería Colombella, la antigua sede de la Biblioteca Nacional, hoy convertida en la Casa del Bicentenario. Qué bueno. Y a ver, el Correo del Orinoco que tú tienes allí, esa edición facsimilar del Correo del Orinoco, fíjate que es también noticiosa, pues mañana es la Batalla de Carabobo y ahí está reseñada la Batalla de Carabobo. Yo te lo marqué con un papelito. Aquí está, sí. Esta edición del Correo la hicimos hace unos 7 años. Comenzaba el Centro Nacional de Historia y hicimos algunas reediciones de fuentes de la historia venezolana, y en esa ocasión, que ya vislumbrábamos este bicentenario, hicimos esta edición del Correo. A nosotros nos suena el Correo, el que no le haya sonado le suena el actual, el que creó el comandante Chávez. En homenaje a este. Exactamente. El que tenía ideas diferentes al Correo del Orinoco, que no eran ideas libertarias, era la Gaceta de Caracas. La Gaceta de Caracas. Que era como decir ahorita, bueno, no menciono qué periódico, ya lo saben. Sí. La Bueno, Gaceta de Caracas. Carabobo, justamente, para hacer un ejemplo, porque mañana estamos en otro aniversario de esa batalla, aquí está el parte que se le envía al Congreso, dándole el parte de cuál había sido las circunstancias y el desenlace de la batalla de Carabobo. Leo un pedacito. El propio Bolívar. El propio Bolívar, cónchale, leyendo a Bolívar. Al excelentísimo señor vicepresidente interino de la República, desde el Tocuyito tuve la satisfacción de participar por una circular la gloriosa victoria de Carabobo y previne se transmitiese a vuesa excelencia la tan plausible noticia. Además, Carlos, la diagramación, fíjate, muestra por ejemplo la diagramación de las revistas, cómo ha cambiado el periodismo en estos años. Claro. Antes se hacían como unas masas allí para aprovechar el papel, y fíjense cómo han cambiado ahora. Y además ahora incluso se le colocan en las ediciones por internet, pues esa revista también está disponible, se hace digitalmente, descargable, sí. En la página del Centro Nacional de Historia, en realidad aumentada, vínculos a otras cosas, a canciones, a videos. Así es. En este momento lo que se hacía era este tipo de edición, hace 200 años. Lo del periplo, ¿por qué está viajando el Correo del Orinoco? Que esto estaba en la Biblioteca Nacional cuidado, ¿cómo que lo sacaron cómo es eso? Y lo están haciendo circular. Sí, bueno, ustedes saben, el miércoles de la próxima semana, un 27 de junio de 1818, entró en circulación el primer número de esta creación maravillosa de nuestro libertador Simón Bolívar. El Correo del Orinoco, hecho por el libertador para contar la verdad, para combatir la mentira. Artillería. Sabía el libertador que no eran lo suficiente la pólvora, las balas, las lanzas, no era suficiente el heroísmo en la guerra. Era la comunicación. Había que dar la batalla comunicacional, había que dar la batalla de las ideas. Y el libertador crea después creará otros, pero creó el Correo del Orinoco en 1818, allá en Angostura, donde estaba la República asentada, y abre desde 1818 hasta 1822, salen 133 números de un periódico semanal que sirvió para publicar materiales de documentación oficial, para publicar artículos de opinión, para recoger el debate, los grandes debates que se estaban haciendo entonces de la República, a dónde vamos, cuál es el Estado. Acuérdense que estaban en 1818, era la víspera de la instalación del Congreso de Angostura. Estaba en nacimiento Colombia. Se estaba dándole forma al nuevo Estado. Ese correo, ese periódico, publicó los grandes documentos de la época. Ahí está el parte de Carabobo, pero ahí salió publicado por primera vez el discurso de Angostura, el famoso discurso de Angostura de Bolívar. Está publicado allí. Es decir, es una fuente maravillosa, Carlos. Bueno, efectivamente, hay dos detalles a propósito de lo que decía María Alcira sobre cómo se hacían antes las publicaciones. Este periódico salió originalmente en 2 columnas. Ah, fíjate. Y a partir del 4º o 5º número empezó a salir en 3. Esto quiere decir que también nos ayuda a entender
Claro. y a ver cómo se trabajaba. Sí. Pero además hay una cosa muy importante. Este periódico de 1818 es una de las primeras publicaciones formales que se hicieron en Venezuela, porque en Venezuela la imprenta llegó en 1808, después del intento de Miranda fallido, y en la imprenta se publicaba la Gaceta de Caracas, que hasta el año 1810 era la única publicación establecida. El primer libro en Venezuela se publica en 1810, que era una guía universal de forasteros, que redactaba Andrés Bello. Ahora, eso es interesante porque también sirve para ver asuntos de cómo eran las artes gráficas y de cómo, al igual que hoy, se trabajan criterios de diseño, cambió el logotipo del correo, etc. Es relevante porque el interés de Bolívar en la imprenta tiene mucho que ver, obviamente, con las circunstancias de la época. Se sabía que la imprenta era fundamental para cualquier disputa política. En Europa tuvo muchísimo impacto el hecho de que se pudieran reproducir y multiplicar los impresos. Se conoce la historia de Martín Lutero y sus tesis de protesta contra la jerarquía eclesiástica, que el hecho de que se pudieran reproducir tan rápidamente. Y además que no tuvieran que tener la aceptación de la iglesia, ¿no? Y que no estuvieran en el índice. Bueno, si estaban en el índice, problema de ellos, pero ya nosotros éramos libres de publicar lo que queríamos. Pero todo el mundo podía acudir a un sitio a buscarlo. Entonces es importante porque en Venezuela, a diferencia de lo que pasó en Europa e incluso en Estados Unidos, la imprenta no fue que la imprenta empujó a la revolución, sino que la revolución metió la imprenta en la política. Bueno. Y eso lo dice incluso Humboldt en sus memorias, que es un caso muy particular, un país en el que la revolución fue la que metió la imprenta en la política y no al revés. La imprenta llevó muchas veces a la política al debate público. Oye, pero qué interesante y qué cercano sentimos al Correo del Orinoco cada vez que conocemos más del Correo del Orinoco, de sus orígenes y de su permanencia hoy como un medio de comunicación. Vamos a hacer una pausa y en la próxima parte del programa vamos a llamar a los que aún no se han animado a participar, a postular sus candidatos al Premio Nacional de Historia. Y porque el Premio Nacional de Historia no está dentro de los premios de cultura, porque tiene un sitio especial destacado, aparte de los premios nacionales de cultura que también se convocan desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En este caso, el Centro Nacional de Historia tiene una vida y una estructura propia y convoca su premio nacional, que es un premio también de categoría que pide a todos los postulados que tengan más de 30 años de trayectoria. Ya venimos con más de la librería mediática. Ya vuelve. Bueno, por aquí, por el programa, han pasado muchos premios nacionales de cultura. Nos falta entrevistar a premios nacionales de historia. El Premio Nacional de Historia es una institución que una instancia que se ha venido formando para darle a la historia un lugar preferencial, un lugar destacado. Así como el Centro Nacional de Historia cobró vida propia, los premios nacionales de historia también. Me explicaba Pedro que hay una deuda con la trayectoria de muchísimos historiadores, ya son muy mayores y no se les había reconocido el trabajo, entonces se postulan, bien sea personalmente o los postula una institución, hasta el día 29 de junio y después viene la premiación y el reconocimiento. Eso es muy satisfactorio porque son personas que tienen más de 30 años de trayectoria. ¿Qué necesitan? ¿Es muy complicado el dossier o pueden enviar simplemente, o como ahora está lo digital, pueden enviarlo por correo? ¿Cómo pueden hacer? Sí, mira, eso es un premio muy bonito. Ya lo entregamos por primera vez el año pasado. Lo creó el presidente el año pasado. Y su primera edición, 2017, premiamos a 6 maestros. Un jurado calificado, evaluó las credenciales, un número muy importante de postulaciones y 6 maestros y maestras fueron reconocidos y reconocidas. Bien sencillo, María Elcira. Lo hacemos todo por internet. Si hay alguna cosa que precisar, la Secretaría del Jurado, la Secretaría del Premio lo solicita. Una postulación, una carta muy sencilla y anexando la hoja curricular o la hoja de vida profesional del historiador, historiadora, el cronista, la cronista o el militante de la historia,
o el maestro o la maestra. Ay, vamos a agregar para el año que viene el lector de historia. Docentes y docentes. Claro. Y además promotores, divulgadores de la historia, porque hay distintos roles. En esto de la historia no solo es el que investiga y escribe libros. Hay quienes no escriben un libro, pero han hecho una labor importantísima. Sí, militantes, como le dices tú, militantes de la historia. Militantes de la historia, de la memoria, quienes han asumido la defensa de la identidad desde el pasado, desde nuestra memoria nacional, como una causa de vida. Y han hecho docencia, por ejemplo. Nosotros premiamos el año pasado, bueno, digo nosotros, el jurado, pues, sí, premió a la profesora América Bracho. Ah, no, es una maravilla. Esa es una... Artífice de la colección Bicentenario. Artífice de la colección que Bicentenario. Eso es con que ella esté allí, nadie puede hacer una sola crítica a esa colección. Así Qué es. Señora tan honesta, tan preparada, tan maravillosa. Y además una revolucionaria de punta a punta. Sí. Pilar ético. Entonces, ahí le tenemos a ella, pero tenemos a maestros también de la investigación, como Ramón Tovar, que fue reconocido. Fíjate, este premio, lo particular es, tú decías que le damos como un espacio especial. Evidentemente, un premio de cultura también, porque la historia es parte de la cultura. Sin embargo, haberlo creado le da como un peso especial. Porque dentro de los premios de cultura no estaba la categoría historia, sino humanidades. Humanidades, claro. Y hay muchos de nuestros historiadores que han sido reconocidos con ese premio. Claro. Y una cosa no niega la otra. Aquí Sí, también pueden ser reconocidos quienes ya alguna vez hayan recibido ese reconocimiento. Pero lo importante aquí es el mensaje de que el Estado venezolano abre un espacio institucional con más peso y específico para quienes dedicaron su vida o que dedican su vida con 30 años o más a la tarea de la defensa de la historia, a la investigación, a la difusión de nuestra historia. Sí, te vas a postular. Es difícil, bueno, ¿verdad? Que para el jurado es difícil porque todos los que llegan con muchas credenciales. Aristides Medina Rubio, que fue uno de los premiados, uno de los elementos que el jurado considera para su premiación es justamente haber sido un gran divulgador de nuestra historia con esta revista. Ah, no, pero entonces sí han estado aquí en la librería, porque Aristides ha estado, América ha estado, así que antes de premiarse han estado aquí en la librería. Esta revista Tierra Firme, que va para 40 años ya. Imagínate. Están 30 y pico de años funcionando en Venezuela. Es una revista pionera en Venezuela, la de más larga duración, la de más trayectoria. Y él fue director de la Biblioteca Nacional. Acompañó la fundación del movimiento de historia regional y local. Y hoy en día, por ejemplo. Entonces, digamos, cambia un poco la perspectiva. Y lo otro es que comienza a reconocer a quienes estuvieron en la resistencia por mucho tiempo contra las versiones acartonadas, oficiales de la historia. Empieza a reconocer personas que trabajaron en procesos de reconstrucción histórica diferentes, con la participación del pueblo, de la historia desde abajo, perspectivas novedosas, que es lo que nosotros agrupamos ahora en la idea de la historia insurgente, que es el planteamiento de la revolución bolivariana en cuanto a la historia. Es una propuesta, digamos, política historiográfica. Es un lugar de militancia y es una opción que acompaña el Proyecto Nacional Simón Bolívar, ¿no? Sí. Vamos a hacer una pausa. La próxima parte, Carlos Ortiz nos va a mostrar qué libro nos trajo hoy como del catálogo del Centro Nacional de Historia, qué destaca de ese catálogo. Todos se pueden conseguir en la librería colombiana y en distintas librerías del país. Ojalá se hagan también para exportar. Tenemos que recuperar, eso es algo pendiente, recuperar el sector libro que fue golpeado muy duro por la guerra económica, pero ahora estamos en diferentes condiciones, vamos a poder tener nuevamente toda esa base para imprimir en papel, para exportar y para importar libros del exterior que nos hace falta para enriquecernos. Desde 2014 no se han liquidado divisas, hay un gran problema, el presidente Maduro sabe y sabemos que están trabajando para solucionarlo, Ernesto Villegas también, Jorge Rodríguez, están trabajando para solucionar eso. Pero ustedes siguen en Resistencia y Ascendencia Digital, bien sea en papel, están presentes. De eso y de una propuesta que vamos a hacerle al Centro Nacional de Historia, vamos a hablar la próxima parte del programa. Ya regresamos con más de la Librería Media. That's all you need.
salgan ujuri. Las luces de la granja se apagan y los animales se dirigen al establo. El discurso del viejo comandante bastó para que comenzase una revolución. Y prepararnos para luchar, ya está a punto de llegar el día de nuestra libertad. Hubo una gran batalla, los animales vencieron y la granja solariega se convirtió en la granja animal. Los cerdos obtuvieron más poder y obligaron al resto de animales a hacer trabajos forzosos. Chillón escribió un nuevo mandamiento y las ovejas gritaron: 4 patas sí, 2 patas mejor. Los cerdos organizaron un desfile y caminaban a 2 patas. Napoleón iba en un carruaje y portaba un látigo. Ahora era el amo. Volvieron a escribir un nuevo mandamiento: Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Los cerdos y los humanos reforzaron su amistad. Los animales miraban por la ventana. Veían a un hombre y después a un cerdo y después a un hombre, y ya no sabían distinguir cuál era cuál. Bueno, yo pienso que nosotros en Venezuela, esto es un concurso que hace una institución española que se llama Leer.es, que hace unos años premió el proyecto de TV Lecturas, la televisora de los libros, como una novedad en Venezuela para la promoción del libro. Este año ellos llamaron a todos los liceos, escuelas, colegios para que se animaran a través de un libro, que los alumnos y los profesores eligieran distintas frases e hicieran animaciones de 1,5 minutos. Entonces yo les ofrezco, si usted hace ese concurso, después hacemos una antología de las animaciones, las mejores animaciones, y las pasamos todas completas en un programa de la librería mediática como pequeñas reseñas de libros. Yo pienso que podría hacerse con libros publicados por el Centro Nacional de Historia y las revistas Memoria de Venezuela, que se pudiera hacer. ¿Ustedes creen que eso es viable? Y el premio serían libros, por supuesto. Claro. ¿Verdad? Es una idea magnífica. Fíjate, porque ese libro es difícil, Rebelión en la Granja de Orwell es difícil, y fíjate cómo ellos sacaron la esencia y te la muestran allí, se ve que es casero todo. Claro. En segundos. En segundos, sí, 1,5 minutos, y es Sí, un yo reto. creo que se puede combinar. Hay unos, por el perfil de la revista Memorias, creo que ahí hay... Suficiente. Bueno, es una cantera Y a para ustedes hacer... les queda eso como una... Después se hace una exposición con y se videos combina y con fotos. el Ministerio de Educación, porque eso También, se puede hacer desde las escuelas, ¿no? Desde las escuelas. Sería Que chévere. es una manera de aproximarse completamente distinta y creo que de una gran penetración, pues de una gran Sí, además impacto. es un reto para ellos. De estos libros que tú trajiste, ¿qué destacas, Carlos? Este es bello, este es precioso. Tiene una diagramación hermosa. Esa es una compilación de artículos a partir de un seminario interno del Centro Nacional de Historia sobre el año de 1814. Por eso se llama He ahí el año terrible. Sí. Este es muy importante 15.000 años de historia. porque es un esfuerzo por reconstruir la historia del pueblo venezolano. Que eso siempre lo dicen Mario Zanoja y Iraida Vargas, que son coautores, porque ellos dicen que nosotros no somos un país joven, que tenemos 15.000 años de historia. Y ellos, tanto la profesora Iraida Vargas como el profesor Mario Zanoja, que abren el libro, aquí, tal como lo sostienen, tratan de mostrar cuáles son no solo los elementos de prueba, sino el tipo de fenómenos, de procesos culturales que se dieron a partir de los primeros asentamientos en el territorio, que efectivamente ellos lo estiman en por lo menos 15.000 años. Qué bueno. El título es una toma de posición. Sí. Cuando Además nosotros lo tengo decimos fresco el porque pueblo ellos- venezolano, Sí, ellos- 15.000 años de historia, estamos tomando posición por Sí. una manera de entender la historia. Sí. Y ¿verdad? Es una cosa que nosotros tenemos que insistir. No es lo mismo que a uno le enseñen a los venezolanitos, le digan, nosotros tenemos 500 años de historia, a decirle, nosotros somos un pueblo, tenemos 15.000 años de recorrido histórico. Sí, y en los últimos 500 años pasó esto, pero acá antes tenemos otra cosa. estaban los seres humanos aquí, estaban los pueblos aquí, habían Y tenemos, desarrollo. tenemos otra deuda también con el presidente Maduro. Yo creo que tú eras ministro de Cultura en ese momento, si mal no recuerdo, en una feria del libro. No me acuerdo si tú eras ministro de Cultura en esa feria o era Iturriza. El presidente Maduro dijo que por qué, y esto está bien bonito también para hacerlo, y agregaría yo una revista Memorias de Venezuela a esto, en cada sesión, que un día completo
desde la mañana hasta la tarde, estuviéramos leyendo en la mañana y en la tarde comentando este libro, Bolívar, Pensamiento Precursor del Antiimperialismo, de Francisco Pi Vidal. Me decía, hazlo tú, María. Y yo, no, yo sola no puedo hacer eso, tiene que ser... Yo pensaba que con la red intelectuales, ahora pienso que con el Centro Nacional de Historia. Y agregar una revista Memoria de Venezuela diferente a cada Plaza Bolívar, de manera que estoy haciendo una lectura colectiva de este libro y de una revista Memoria de Venezuela. Ese es otro proyecto que yo les dejo ahí para que lo piensen. Y después lo grabamos y lo ponemos en la librería mediática. Buenísimo. Aprobado. Aprobado. Claro. Le iba a decir que la oportunidad de estar para divulgar lo que se está haciendo en el centro nos ha favorecido porque ahora llevamos más trabajo. Claro. Propuestas para hacer. Y me parece importante porque efectivamente todo este esfuerzo tiene que traducirse en lectura. Y eso es una manera de animar y de ayudar a que no solamente el contenido sea cercano, sino que realmente las personas accedan a él y le den algún carácter significativo. Sí, sí. Mira, hay un libro aquí que yo quería mencionar, Ajá. que es una novela que escribió Gabriel Jiménez Emán. La escribió con motivo del bicentenario del natalicio de Zamora, de Ezequiel Zamora, el año pasado. Y nosotros la publicamos. Se llama Ezequiel y sus batallas. Es una novela que cuenta la vida de Ezequiel Zamora de una manera magistral. Tremendo escritor. La recomiendo enormemente. Un minuto para el libro. Bueno, ya venimos con más de la librería mediática, ya para hacer la conclusión de este programa en el que estamos haciendo honor a quienes tanto trabajan con tanto compromiso, que son los compañeros del Centro Nacional de Estudios Históricos, Centro Nacional de Historia, que están allá en pleno centro de Caracas con una cantidad de actividades, hasta un café tienen por ahí bien sabroso para cantar y rumbear los viernes en la tarde. Ya venimos con más. Bueno, quiero agradecer, hoy que estamos también aquí hablando de proyectos lindos, a la revista Tricolor, que dirige Hugo Colmenares, al ministro Elías Agua. En la edición de junio hicieron una parte especial para nombrar la librería mediática en los 69 años de Tricolor. De verdad les agradecemos porque nos sentimos muy honrados. Aquí está ese día tan lindo en el que estuvimos compartiendo. Hicieron toda una reseña de la librería mediática. Imagínate tú ser parte de la revista Tricolor. Yo no me imaginaba de niña que yo leía la revista que algún día iba a estar yo allí reseñada como una cosa importante. Yo de verdad me siento feliz. Y aquí, entre cosas importantes, la batalla de Carabobo también, parte como las efemérides que siempre incluyen en esta revista Tricolor, que también, como la revista Memorias de Venezuela, se descarga gratuitamente y va en papel a todos los colegios. Para concluir, quisiera que ustedes cerraran como ustedes quisieran, pero yo tengo que dar algunas noticias tristes, pero que hay que darlas porque hay que prestar el abrazo a quienes queremos. Luis Bonilla Molina perdió a su padre, se llamaba también Luis Bonilla Molina, ayer. Él pronto va a estar en el programa para hablar del apagón pedagógico global y otros temas. Este es uno de los libros de Luis Bonilla, así que le enviamos desde la librería mediática, desde todo el equipo, un fuerte abrazo al querido profesor Luis Bonilla. También al ingeniero geólogo José Quintero. Hace unas semanas falleció su papá, Patrocinio Contreras. Fíjense, estos dos venezolanos, con José yo difiero en algunas cosas y con otras pues me pongo de acuerdo. Los dos son, yo les digo mis paisanitos, los dos son gochos. Sus papás campesinos, sus papás de repente no pensaban como ellos en algunas cosas, pero se quisieron muchísimo a lo largo de toda su vida. Y fíjense que ellos han producido libros. Este es un libro hermosísimo que narra la vida de la familia Contreras Quintero. Y la noticia muy triste porque nos toca muy cerca es que ayer el arquitecto Mario Lacurcia, gran militante bolivariano y artiguista del Comité Bolivariano Artiguista de Venezuela, partió. Él tenía mucho tiempo enfermo, lo habíamos visto varias veces cuando estuvimos en Montevideo y falleció ayer. Él es el papá del artesano y orfebre Mario Lacurcia también. Y bueno, yo quería, mostrando este libro de José Gervasio Artigas, enviar un fuerte abrazo a Beatriz Abraire, a toda la familia de Mario Lacurcia,
un gran venezolano, una persona de bien, una persona de gran serenidad, militante por la revolución bolivariana, bueno, de la manera más comprometida, y que, por cierto, la primera vez que hicimos un programa en la librería mediática, antes de que empezaran a salir los programas, que fue cuando Tabaré Vázquez llegó la primera vez al poder, Mario estaba con nosotros como militante del Frente Amplio en un programa especial en el que estaba Isidoro y otras personas, y en el que íbamos comentando esa toma de posesión, hablando del libro. Así que, de verdad, enviamos un fuerte abrazo a esa familia querida de Mario Lacurce, arquitecto uruguayo venezolano. Ustedes cierren el programa como ustedes quieran, haciendo invitación, reflexionando, enviando un saludo a papá y a mamá, como quieran, como hacen los niñitos. El lunes comienza en Ciudad Bolívar un coloquio especial por el bicentenario del Correo del Orinoco. Se llama Correo del Orinoco, relecturas de un periódico revolucionario, que es el título de un libro que coordinó nuestro compañero investigador Alexander Torres Iriarte, que va a estar pronto impreso, también vinculado a la reflexión a propósito del Correo del Orinoco. Ese es un llamado importante, porque ese coloquio va a dar la posibilidad de volver a ver el Correo del Orinoco, como decíamos, con una perspectiva de presente. Bueno, ¿y tú con qué terminas? Bueno, siguiendo con el Correo del Orinoco, que es la efeméride más importante que tenemos este año, y que la tenemos la próxima semana. El Día del Periodista. Día del Ese día Periodista. nos felicitamos nosotros, ¿verdad, Carlos? Por cierto que ese día es el Día del Periodista, siempre es bueno recordarlo. El día de la entrega del Premio Nacional de Periodismo. Exactamente. Ese día se entrega el premio a proposición de Guillermo García Ponce. Ajá. de uno de nuestros Sí, porque era periodistas, otro día, militantes. se cambió la Era el día fecha. de la Gaceta de Caracas. Era el Sí. día, fíjate tú lo como... Sí. Eso tiene significación. Sí. Sí. Entonces, el día que corresponde al Correo del Orinoco. Claro, porque es el día del periódico de Bolívar, el periódico Claro, de la patria. claro. Aunque la Gaceta de Caracas estuvo en manos de la causa republicana en algunos momentos, pero, digamos, el símbolo de la prensa revolucionaria es el Correo del Orinoco, a proposición de Guillermo García Ponce, que estaba preso por el pacto de Punto Fijo en el cuartel San Carlos, que por cierto está en proceso de reactivación. Entonces, no, lo que quería era invitar para ese miércoles a que estén ¿Qué va a pendientes. pasar en toda Venezuela ese miércoles? Es muy importante. Sí, por cierto que no se aclaró, el Correo del Orinoco, el original, salió de la Biblioteca salió de la Nacional Biblioteca ayer, Nacional, sí. con todas las condiciones de conservación, Sí. y estuvo en la Academia Militar, va a estar en Carabobo mañana. Cónchale. Se van a rendir los honores y él va a hacer un pequeño recorrido, va a volver a Caracas, va a estar en la casa natal y en el panteón, en el mausoleo, va a hacer un reencuentro de la obra Qué bello. con su creador, Qué significativo. ¿verdad? 200 años después, y de ahí va a salir en algunas ciudades del Oriente para reconocer a la campaña de Oriente que hizo posible el triunfo de la conquista del sur, de Angostura, como bastión republicano. Va a llegar justamente el miércoles a Ciudad Bolívar y allí va a estar expuesto en la Casa del Congreso de Angostura, donde sesionó el Congreso, va a estar expuesto para la contemplación de los hermanos guayaneses. Y después volverá otra vez a la Biblioteca Y el Nacional. miércoles estén pendientes porque en la prensa del sistema de medios públicos va a estar en las páginas centrales, va a haber una reproducción similar, un facsímil del primer número del Correo del Orinoco. Qué bello. Va a ser una pieza para quien quiera coleccionarla, pues, y quiera tener un idéntico, un igual Qué facsímil bueno, de qué bueno. ese primero. Y además todo el año, aunque este programa lo estamos haciendo al vivo, todo el año ustedes pueden estar en el Centro Nacional de Estudio Histórico, en el Centro Nacional de Historia, visitando la página, descargando de allí las publicaciones, pueden visitarlos en la librería, que es preciosa, la librería Colombella, repito, nos alojó con muchísimo cariño para hacer uno de los programas más importantes en los que tuvimos la presencia de Luis Brito García, Juan Calzadilla, Miguel Ángel Pérez Pirela, Luis Angulo Ruiz, José Negrón Valera. Ahí estuvimos, de verdad que fue tan hermoso ese día y nos quedó un programa tan bello que el programa no quedó de 1 hora, sino de 1 hora y media, porque no podíamos editar prácticamente nada de lo que ellos decían ahí, entonces tuvimos que hacer un programa de 1 hora y media. Es uno de los mejores programas
que hicimos gracias a la generosidad de ustedes que nos abrieron las puertas, como abren las puertas a todo el que tenga una bella propuesta que tenga que ver con la historia, que tenga que ver con la cultura. Están allí en esa casa que fue antes Biblioteca Nacional y hoy Centro Nacional de Historia. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Muchísimas y gracias. Mucho éxito con todo lo que están haciendo. Nos falta invitar al café. Vamos a cerrar con eso. El café de los viernes. Ah, sí. Bueno, tenemos Ustedes saben que allí entre la esquina de Traposos y Sociedad, justo al lado del Banco de Venezuela, en la Avenida Universidad, allí ha habido por muchos años un pequeño jardín que tiene unos granados. Eso tenía unas rejas allí. Estuvo cerrado, siempre la gente pasaba y veía, ¿no? Hoy en día lo abrimos, le hicimos una puerta y es un jardín abierto al público, puede visitarse desde la mañana, todos los días, hasta el día de lunes a viernes, y adentro hay un pequeñito café donde te puedes comer un dulce, un cafecito, y los viernes hacemos como unos encuentros allí para escuchar un poquito de música. Así que están invitados. Bueno, todos invitados. Me dice, hasta café y música. Se llama el Jardín de los Granados. Bellísimo. Además la grafía, el diseño de ustedes es muy hermoso, es muy convocante. De verdad que los felicito. Evoca además a los granados, ¿sabes? Que están en el imaginario bolivariano, del Bolívar niño. Sí. Sí. Entonces hay ese imaginario alrededor de ese jardín. Qué bello. Bueno, no hemos ido, vamos a ir, pero ya hemos visto fotos y nos da muchas ganas de ir. Vamos a ver si vamos esta semana. Los invitamos a leer siempre, a leer de todo. Hasta el próximo programa. Gracias. Bueno, María Alcira.